A continuación vamos a presentar el proyecto de investigación de la comprobación de la ley de Ohm de Física 2. Nosotros somos el grupo O2A, que está conformado por Joan Andrés Camacho, María Patricia Pérez y Joan Sebastián Tolosa. En nuestra vida cotidiana tenemos varias formas de medir circuitos electrónicos, demasiadas en nuestro hogar, en cualquier lugar donde implementemos algún sistema. Para ello podemos ver la linealidad entre corriente y resistencia y voltaje, pero excepto en algunos materiales que son conocidos como materiales no ómnicos. Estos no cumplen la ley de Ohm. Esta ley establece que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. En esta experimentación debemos tener claros los conceptos de resistencia, voltaje y corriente, puesto que son la base de todo el experimento. En este experimento podemos revisar diferentes preguntas, como cuál es la relación entre corriente en elementos ómnicos y no ómnicos, la relación entre voltaje de los elementos ómnicos y no ómnicos. Además, podemos ver el comportamiento de los materiales no ómnicos cuando se le aplica una diferencia potencial y una corriente. Dentro de los objetivos planteados para esta experimentación tenemos la relación entre corriente y voltaje para materiales ómicos y no ómicos. Dentro de los específicos tenemos representar gráficamente y matemáticamente esta relación y que se cumpla dentro de los materiales ómicos, la relación que se cumple entre corriente y resistencia en los circuitos cerrados y cuando es linealmente la relación entre corriente y voltaje. En este proyecto de investigación lo tenemos dividido en 3 fases. En la primera fase vamos a tener 2 multímetros, que en el primero va a medir el amperio, corriente, y en el segundo va a medir el voltaje, va a estar en voltios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es variar la fuente, donde va a variar el voltaje. Lo que vamos a obtener es que el voltaje y la corriente va a ser lineal y va a cumplir la ley de Ohm. En la segunda fase, la resistencia está calibrada antes de este proyecto. Lo que vamos a hacer es dejar el voltaje constante y vamos a variar la resistencia, obteniendo valores diferentes de corriente. En esta tercera fase, lo que vamos a hacer es quitar la resistencia y colocar un bombillo. En este bombillo lo vamos a conectar linealmente y vamos a observar que el voltaje y la corriente no va a ser lineal. En el caso número 1 tenemos 2 multímetros, uno en la función de amperios para medir la corriente que fluye, uno en voltios para medir la diferencia de potencial, un reóstato que nos va a determinar la resistencia y una fuente de voltaje, la cual se va a variar para el caso número 1. Para el segundo caso tenemos los mismos elementos con la diferencia que la variación la va a dar el reóstato, el cual nos va a cambiar la resistencia que se va a trabajar en el circuito. Y la fuente de voltaje va a estar constante siempre. En el tercer caso se va a mantener el mismo montaje con la variación que el reóstato se cambia por un elemento no ómnico como lo es el bombillo. Con este montaje vamos a determinar el comportamiento de los materiales no ómnicos a una variación de voltaje. Esta fuente se va a variar hasta un tope porque el bombillo soporta cierta cantidad de voltaje. Para análisis de datos es necesario plantear y graficar lo que acabamos de hacer. Entonces, para el primer método graficamos la corriente versus el voltaje y esperamos encontrar una recta, por lo cual vamos a linealizar y encontrar esta pendiente. Asimismo vamos a hacer una segunda, pero con la corriente y uno sobre la resistencia. Y en la última, el material no óhmico, también vamos a graficar, pero no podemos encontrar una pendiente ya que esta no es constante porque no hay una relación estrecha cuando es material no óhmico. Asimismo, en todas las experimentaciones vamos a encontrar el porcentaje de error. Este se calcula restando el valor teórico con el experimental, dividiéndolo sobre el valor teórico y multiplicándolo por 100. Finalmente, se espera que con esta experimentación queden claros conceptos de física 2 tales como lo son la ley de Ohm, materiales óhmicos o no óhmicos, entre otros.